Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer algo un poquito distinto, porque estamos haciéndonos una pregunta entre nosotros de cómo solucionar un reto que Dios nos ha dado. Y vamos a conversar de esa pregunta y las respuestas que Dios nos da para finalizar con un plan. ¿Qué les parece? Y es esto. ¿Ven dónde estoy? Estoy enfrente del muro de la Iglesia Vida Eterna, con esa frase que nos sabemos todos los que acostumbramos reunirnos aquí. Dios te dio lo que tenés, compartilo pues. Bueno, así lo decimos en jerga, pero Jesús dijo, yo les he dado mucho y les he dado gratis. Gratis les he dado lo que tienen. Ahora, dadlo gratis, porque es más bendecido dar que recibir. Y Dios nos ha dado mucho, y algo en nosotros nos pica cuando vemos la necesidad en los demás. Es como un ardor adentro que dice, Dios, tú me has dado amor y Él necesita cómo se lo comparto. Usted, Señor, usted a mí me ha quitado el estrés. Yo sé vivir con el estrés, superando el estrés. ¿Cómo puedo ayudar a otro a tener lo mismo? Señor, usted me ha ayudado a recibir de ti lo que necesito y otro no lo tiene. ¿Cómo comparto y ayudo con las necesidades de otro? Señor, ¿cómo hacemos en medio de pandemia, sobre todo, en medio de los encierros, unos en las casas, unos en la calle, todos un poquito prevenidos con tapabocas y distanciamientos? Señor, ¿cómo vamos a ser relevantes como tu comunidad, dándole a otros de lo que tú nos has dado? Dice en el libro de los Hechos, algunos de los historiadores, dice, cuando llegaron los cristianos, la iglesia, la familia de Dios a Jerusalén, llegaron los que trastornaron la ciudad. Dice, ha venido acá los que alborotan la ciudad. Han cambiado los sitios donde van porque traen una presencia, porque traen unas respuestas, porque traen un amor, porque traen un poder distinto y relevante. Queremos ser esa comunidad. Queremos ser esa respuesta para Cali, para Colombia, para nuestro entorno. Queremos serlo. Esa es la pregunta que vamos a hacer hoy, y que Dios nos ayude a encontrar las respuestas del cómo ser esa familia que hace una diferencia en nuestro entorno. Acompáñenme y vamos al conversatorio. Hola, ¿cómo están? Estamos contentos de estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio. Habíamos dicho que íbamos a tener un conversatorio y en esta oportunidad tenemos a Marcos, Jean, que nos acompañan. Hola. Hola. Y vamos a tratar de desarrollar el tema lo mejor posible, el tema de cómo ser relevantes en este tiempo. Y para eso vamos a usar una historia que creo que a los tres nos gusta mucho, y si usted la lee, seguramente le va a gustar también. Esta es la historia de Pedro, está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Y aquí pasan muchas cosas en esta historia. Y si usted la conoce, creo que ya se está anticipando un poco a lo que pasa. Pero la historia es la siguiente. La historia es de un Pedro que está en la playa limpiando sus redes, pero también un Jesús que está predicando al mismo tiempo. En este momento todavía no se han encontrado, pero se encuentran y Jesús le pide que por favor le ayude a predicar mejor. Y la forma como le pidió que lo hiciera es que le prestara su bote. El bote Pedro lo pone a su disposición, lo acomoda, lo empuja en el lago. Jesús sigue su prédica y cuando termina le dice a Pedro que haga algo especial. Pedro estuvo toda la noche pescando y no consiguió buenos resultados, pero Jesús le dice, ve un poco mar adentro, en el versículo 4, y le dice, ve mar adentro y echa las redes, prueba otra vez. Pedro no muy convencido, pero le dice, está bien, si tú me lo dices, maestro, lo voy a hacer. Con todo gusto. Se empiezan a salir tantos peces de un momento a otro, se llenan las redes, se empiezan a romper las redes y tiene que llamar a sus amigos, compañeros que vengan con los barcos para poder hacerse cargo de toda esa cantidad de peces que hay. Después, cuando ya llegan a la orilla otra vez con todos esos peces,
Jesús le dice algo a Pedro que va a cambiar muchas cosas. Pedro, mientras que estaban en la barca, perdón, me devuelvo un poquito, reconoce quién es Jesús y le dice: ahora que veo todo esto, sé que eres el Señor. Y ya volviendo a la orilla, Jesús le dice: ahora no solamente vas a ser pescador de esos peces que estaban ahí, sino que tienes la posibilidad de transformar tu comunidad siendo pescador de hombres. Y Pedro, con sus amigos, decide dejarlo todo y seguirlo. Esa es la historia. Y de ahí vamos a empezar a abrir el diálogo, la conversación con Marcos y con Ginny, y la idea es esta. Primero vamos a contestar una pregunta, pero ¿qué es lo primero que vemos en este relato? ¿Qué es lo primero que se ve en este relato? Y no sé si Ginny nos quieras comentar qué es lo primero que ves. Vemos a Pedro, está viviendo su diario y está pescando y no le ha ido bien. Está frustrado, no le está rindiendo, tiene necesidades, debe tener que ir a su casa con lo que vende y toda la noche frustrado. Y vemos a Jesús también que le está hablando mientras esa frustración, eso es lo que veo yo allí, así como que comienza Dios hablando, pero Dios hablándole en medio de su frustración y de su sofoco y de su jartera de lo que le rodea y los problemas que tiene. Claro, yo creo que de pronto hasta nos podemos identificar un poco con ese Pedro también, ¿cierto? Pues no sé quién no ha pasado por esos días como ese, difíciles, esos días en que no nos sale bien el trabajo tal vez. Pues sí, hay algunos días donde uno puede vivir harto y frustrado. Yo creo que los días que estamos viviendo hoy sí que son días difíciles de enfrentar porque tenemos tanta incertidumbre. Él quizás no sabía dónde iba a conseguir para un día, pero estamos viviendo en una sociedad donde hoy podemos abrir el almacén y no sabemos si mañana tenemos que cerrarlo. Estamos viviendo una emergencia sanitaria, una emergencia de seguridad. Los niños, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a criar los niños cuando tenemos los limitantes de distanciamiento puntuales? Creo que nos podemos relacionar mucho con la vida de Pedro, pero multiplicado en 5. Dios quiera que podamos escucharlo, pero en medio de estos problemas es como difícil. Sí, y conocemos algo de nuestro Dios, conocemos algo de Jesús, así como Pedro lo conocía como porque había escuchado cosas y estaba viviendo ese día complicado. Y nosotros también, como ahorita lo compartíamos, estamos viviendo ese día difícil, esos días a veces llegan. Pero creo que la idea es no quedarnos ahí en que conocemos un poco de Jesús, sino avanzar un poco más. Y en la historia esto pasa. Entonces, tal vez quisiera seguir con otra pregunta que tenemos por aquí, es cómo esa experiencia, la experiencia que tuvo Pedro al encontrarse con Jesús de esa forma, cómo transformó su vida. Sí, porque él como que vivió un cambio después de esa frustración, no se quedó allí. Totalmente vivió un cambio, y es lo que vamos a desarrollar en este tiempo. Él reconocía que Jesús era un maestro, pero dentro del pasaje, cuando sucede que hay muchos peces, por la obediencia de Pedro sin querer y con jartera, pero obedece, mucha pesca, y cuando llega a la playa ya no es maestro, sino es Señor. Empieza a cambiar como esa parte transformadora. Claro, ahí Pedro tuvo un momento en el que escuchó la palabra de Dios, pero también vivió el poder de Dios. Lo vio con sus propios ojos y lo tomó con sus propias manos, porque eran muchos peces. Ahora, yo lo pienso en nuestra vida, en lo que vivimos como personas. En mi vida también tuve un momento en el que de pronto estaba pasando por dudas, dificultades tal vez, pero hubo un momento en el que vi cómo el poder de Dios, o cómo Dios en sus diferentes formas se presentó a mí, y me sirvió para ir tomando la decisión que después tomaría por Él. Viví el poder de Dios durante toda mi vida. Soy hijo de personas que creen en Dios y que creen en lo que Él puede hacer. Vi cómo suplía necesidades, cómo
pasaban cosas asombrosas, pero ese tal vez no fue todo el impulso que necesité para tomar la decisión. Algo que pasó fue que vi en mi casa un muy buen ejemplo y también vi cómo Dios podía usarme a mí para hacer cosas que de pronto pensaba que eran muy difíciles que pasara, como hablarle a personas, así como lo estoy haciendo ahora. Me costaba mucho, pero sabía que Él lo podía hacer. Y en ese momento fue como el momento que vivió Pedro, en el que vio todos los peces. Bueno, ahí yo lo comprendí. Dios puede hacer algo conmigo y tiene algo pensado para mí y quiero ser parte de eso. En ese momento cambió mi vida y creo que me encontré con lo mismo. Un desafío que Dios me daba y que yo quería tomar. Y de ahí para allá, pues eso empezó a encaminarse. Esa fue la experiencia que transformó mi vida. Pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿O cómo estás dispuesto? Tal vez estás dispuesto o no para que esa experiencia llegue a tu vida y puedas tener la oportunidad de transformarla. Sería una pregunta que es para todos nosotros, los que estamos aquí reunidos y allá en sus casas también, para que lo piensen. Si avanzamos un poco más en la historia, nos encontramos con algo muy especial. Y es que Pedro obedece a Jesús, aunque no estaba tan convencido, lo obedece, creo que ahorita lo habíamos nombrado. Y después ve el gran poder de Dios, nato ahí, todo. Y él puede reconocer, como decía Marcos ahora, que Jesús es el Señor, que no era un maestro más, sino que es el Señor. Tal vez, ¿qué fue? Me surge la pregunta, tal vez, ¿qué es lo primero que pasa en nosotros? Y de pronto Marcos nos puede ayudar con eso. ¿Qué es lo primero que pasa en nosotros? ¿Obedecer a Dios para reconocerlo como Él es? ¿O lo reconocemos, que Él es el Señor, y después lo obedecemos? ¿Será qué pasa primero? Es como el huevo y la gallina. ¿Qué pasa primero? Pues yo diría que es algo como cíclico, que si uno obedece en algo pequeño, lo va a reconocer como algo más grande de eso pequeño que hizo. Pero si uno es capaz de reconocer su grandeza y obedecer en ya un peldaño más allá, eso va a causar mayor reconocimiento de Él. Y es como algo cíclico, yo diría, reconocer para obedecer, y cuando obedezco lo reconozco con mayor poder. O sea, entiendo que entonces están muy relacionadas estas dos cosas, tanto el obedecer como el reconocer a Dios. No sé si nos quieran comentar de pronto cómo eso puede pasarnos a nosotros también de reconocer y obedecer, que de pronto si tienen algo más que agregar acerca de esta estrecha relación de reconocerlo y obedecerlo. ¿Alguno? Pues yo he escuchado de parte de personas en la familia Ibe que con cosas pequeñas obedecen. Me acuerdo de una de las hermanas, de las amigas de esta comunidad, sintió que debería de irse por otra ruta que la que comúnmente lleva de la casa a la oficina o al sitio de trabajo, y se inclinó por obedecer un leve soplo dentro de ella para tomar otra ruta. Y al tomar la otra ruta vio el poder de Dios, aunque no me estoy acordando cuál fue el poder de Dios que vio, pero sintió que en ese obedecer de algo tan pequeño como voltea aquí, no sigas la ruta normal a tu trabajo, voltea aquí. Cuando ella hizo eso, sintió un poder que transforma a la situación que está viviendo. Entonces, ese es un ejemplo pequeño que me viene a mente. Claro, obedecer, y al obedecer lo reconocemos. Y al reconocerlo sabemos que tenemos el deber también de obedecerlo. Va estrechamente relacionado y no lo podemos separar. Y aquí Pedro lo está viviendo. Está obedeciendo lo que él dice, lo que Jesús le decía, y lo está reconociendo como el Señor de su vida. De este pasaje podemos sacar muchas cosas, y creo que antes de este conversatorio teníamos un pequeño diálogo en el que dijimos tantas cosas que
realmente iba a ser muy extenso. Pero podríamos terminar con algo puntual final. La vida de Pedro tuvo un gran cambio. Vemos un Pedro que conocía a Jesús y que era un pescador y que estaba preocupado solamente por su día a día. Pero después de haber pasado por estas experiencias que tuvo con Jesús, de esta experiencia que tuvo con Jesús y de reconocerlo como el Señor, se transformó en un pescador de hombres, alguien que no solamente escuchaba de Jesús, sino que estaba involucrado en su misión. Eso es lo que vemos en Pedro, viviendo con Jesús y viviendo esa experiencia transformadora. Cambió su vida totalmente. ¿Cómo nos cambia la vida a nosotros? Creo que a mí me cambió la vida, les conté un pequeño pedazo de mi historia. Yo creo que la persona a la que nos cuenta Marcos también fue un punto en el que le ayudó a seguir transformando su vida. Pero, ¿cómo vamos a vivir lo mismo? ¿Cómo ustedes allá en su casa, nosotros aquí, cómo vivimos lo mismo y ayudamos, aportamos para que otras personas en nuestra comunidad puedan vivir esa transformación que Dios quiere? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a vivir lo mismo? Y esa es la pregunta que tenemos. Bueno, cuando comenzamos a mirar esto, uno de los comentarios que traías a colación era que Pedro se encontró con Jesús, Jesús le habla, Jesús le dice algo que él no quería hacer, no estaba de acuerdo en hacerlo, pero le hizo caso y le trajo mucho provecho, muchos pescados. Ya tenía que hacer, mejor dicho, ya con eso, chao papá, y me voy para mi casa y tenemos que comer. Pero el cambio brutal es que él, al ver a Jesús, quiso seguir escuchándolo, no quedarse con el regalo. Y el milagro es que ya no está pensando solo en lo suyo, sino que está pensando en otros. Ese pensamiento me encantó, porque Jesús dice, no temas, voy a hacerle pescador de hombres. Quizás, yo no sé si Jesús temía, pero pues Jesús necesita que gente le crea para salir a pescar hombres, porque Jesús se va a ir. Y Pedro tendría temor, o si no Jesús le diría, no temas. ¿Cuál es el temor? El temor es creer en Jesús todos los días y hacer y seguirlo todos los días. Pero tiene que haber habido un impacto y un amor tremendo en Pedro para decir, sí, voy a seguirte con todos y voy a hacerte caso. Y de allí es, caramba, ¿cómo lo va a hacer? Esa es la pregunta final, ¿cómo lo va a hacer? Pero el primer milagro es que ya está buscando hacerle caso a Jesús y decir, listo Señor, yo voy a hacer lo que vos decís. Si vos decís que voy a pescar hombres, vamos. El milagro impresionante. Otro milagro que hay al final del pasaje que mencionaba Samuel de Lucas 5, creo que es el 11, 5:11, dice que Pedro y otros más le seguían. Me parece bien importante que es un plural, no es solo Pedro que está siendo transformado, sino que hay un grupo de hombres que igualmente están siendo transformados y le siguieron. Yo creo que eso es una forma muy, muy impactante para nosotros, poder ser radicales y poder hacer una diferencia en la comunidad. Es junto con otros, apegarnos a otros que están con la misma misión, siendo transformados, reconociéndolo a Él y obedeciéndolo a Él, y que sea un grupo de personas como las que estamos aquí reunidas en la familia IBE, en pequeños grupos que podamos juntos hacer una diferencia. Así es, creo que esto es lo que estamos hablando, cómo generar ese cambio, ser relevantes, en esa sociedad, y que se genere ese cambio al ser relevantes. Y creo que aquí estamos viendo cosas muy importantes, dejando de pensar solamente en nosotros y viendo el panorama completo, ampliando el panorama para ver la necesidad de otros también, aunque la nuestra también va a ser resuelta, como la de Pedro, pero también ver que solos no lo podemos hacer y que en comunidad también, en acuerdo con otras personas, vamos a llegar a esos puntos. Pero también queremos invitarlos a que
ustedes piensen en cómo pueden ser relevantes en el lugar donde están. Tal vez esa sería una buena pregunta. ¿Cómo puede ser relevante mi mensaje, lo que Dios ha hecho en mi trabajo, en mi casa, en el lugar donde estoy? ¿Cómo puede ser relevante ese mensaje? Pedro, con ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, en su guía de 3 años, y también el Espíritu Santo en que seguiría durante toda la vida de Pedro, fue dándole muchas ayudas, consejos, guías para que pudiera descubrirlo. Pedro fue un gran orador, aunque no sabemos qué tanto, pero realmente lo fue por el impacto en el que generaba sus palabras. El poder de Dios estaba latente en él también. La transformación de su forma de ser tosco y eso, y después de escribir cosas tan tiernas en sus cartas, se veía evidente lo que estaba pasando. Y ese fue el camino en el que Pedro vivió. Ahora nosotros, en nuestras vidas, preguntémonos lo mismo. ¿Cómo el Espíritu Santo puede vivir en nosotros, y junto con nuestra amistad con Jesús, nuestro amor con Él y en la comunidad en la que estamos, cómo podemos ser relevantes y que ese mensaje lo sea? Así que los invitamos a que se pregunten eso también. Y en esa pregunta quisiéramos invitarte a que entonaras un canto que dice en parte: yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Cantemos juntos, ¿te parece, Samuel? Claro que sí, cantemos y digámoslo con nuestra mente, conscientes de lo que estamos diciendo y con todo el corazón, para que sea así. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré.
reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Oiga, chévere la canción, sin reservas, sin condiciones. Lo canto, lo siento y digo, Dios mío, ayúdenos como familia, ayúdenos a decir, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Queremos pescar, ¿cómo lo vamos a hacer? Con las distancias, con las máscaras, con los desafíos de hoy en día, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con jartera o sin jartera? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque Cali lo necesita. Nosotros necesitamos ser parte de esto porque es más bendecido dar que recibir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me entrego sin reservas. Esa palabra, sin reservas, para mí es importantísimo que en tu debilidad o en la situación en que te encuentres, tú puedas ser comisionado a que sin reservas le vas a obedecer en las cosas más pequeñas, como tirar la red a otro lado ya que hayas terminado de tirar la red. Sin reservas te obedeceré. Así es, no nos cansemos de hacer las cosas que sabemos que están bien. Estas cosas sabemos que va a ser un producto o va a producir algo muy bueno. Va a producir algo muy bueno en nosotros porque ejercitamos nuestro deber y no nos apagamos, pero también va a ser muy bueno para tantas personas que solamente usted y yo podemos alcanzar. Ahí lo necesitamos hacerlo. La necesidad que siento es que oremos, que yo ore, que tú ores, que en grupos oremos, que como iglesia oremos y digamos, Señor, queremos pescar, queremos ayudar, queremos impactar el entorno con lo que tú nos has dado. Ayúdenos, Señor, a encontrar cómo, porque queremos, porque eso es lo que queremos. Sí. ¿Podemos orar? Sí. Oremos. Señor, te damos gracias por haber hecho todo lo que hiciste por nosotros viniendo aquí a la tierra. Te queremos dar gracias porque tu Espíritu Santo te movió en la elección de Pedro y de todos los apóstoles y discípulos. Y nos has ayudado a nosotros a llegar a conocer a ese amado de nuestras almas, para poder decirle, sí, Señor, te obedeceré sin reservas. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo mueva en nuestros corazones con esa urgencia, con ese fuego, con ese ardor en nuestras almas, para compartir lo que hemos recibido con otros. Que no seamos mezquinos, sino que seamos dadivosos, que con alegría demos de lo que nos has dado. Participemos con otro de aquello que nos has dado. Oh Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Mira los corazones de aquellos que están oyendo este mensaje y los que van a oír este mensaje, que tú les avives en ellos la obediencia y el reconocer, y del reconocer a más obediencia, y de más obediencia a más reconocer tu deidad, tu hermosura, tu santidad, tu amistad, tu salvación. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, despierta a tu iglesia, despierta a cada individuo de esta familia de Dios al fuego de tu Espíritu para compartir con otros de lo grande que tú nos has compartido. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a disponer nuestras manos, a disponer nuestros pies. Ayúdanos a estar dispuestos a cada cosa que sea necesaria. Que de nuestra mente y de nuestro corazón no haya ningún obstáculo para obedecerte en lo que tú nos pides. Nos pides que hablemos con nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros, que lo hagamos. Que vivamos lo que decimos, pero que también lo digamos, que lo compartamos sin ningún temor, porque en ti, en la de perfecto amor, no hay temor. No tenemos temor de hacerlo, Señor. Y si hay personas que están escuchando a través de este medio, de esta pantalla, Señor, que tienen temor de decir lo que tienen que decir, de vivir como tienen que vivir, que tienen temor de dejar cosas pasadas, pero que también tienen temor
de declarar con su boca las bendiciones tan grandes que tú tienes para los que los rodean, Sí, Señor. que tu amor los inunde y que de esa forma el temor desaparezca. Señor, que ese temor no esté más, Sí, Señor. sino que haya valentía, que haya gracia en ellos para poder compartir compasión y amor a las personas que están alrededor de todas estas familias que están viendo esto. Señor, que sus hijos sean transformados, que sus parejas, sus esposos, esposas sean transformados, que sus familiares sean transformados y que todos los que tienen contacto con ellos puedan ser transformados, así como Pedro lo vivió, que lo vivamos nosotros y que también otros más lo vivan. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús, y que podamos decir y que podamos vernos y decir qué hermosos pies tenemos porque estamos anunciando la paz que tú nos has dado. Ayúdanos y bendícenos, Señor, con tu gran presencia, con tu poder y con tu amor para que lo logremos. Y Señor, juntos. Pedro fue juntos con los demás y dijeron sí y dejaron todo y lo siguieron. Señor, ayúdenos a jalar juntos para ver cómo lo hacemos. Ayúdenos en los grupos pequeños. Ayúdenos como en la iglesia. Ayude los que quieren ayudar a los en la cárcel de unirnos juntos para encontrar los caminos. Señor, ayúdenos a hacerlo como tú quieres. En familia, uno a uno y en familia y como iglesia. Ayúdenos, Señor, a que esta comunidad realmente no tenga en la pared de la entrada de la iglesia dad porque has recibido, sino que nosotros lo hagamos. Señor, lo queremos hacer y vamos a confiar en ti. Vamos a construir contigo. Vamos a hacerlo, Señor, contigo, con tu Espíritu Santo. Lo vamos a hacer, Señor, con tu ayuda. Y somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Eso lo Así dice es. en la palabra. La calle necesita nuevas criaturas. Nuevas criaturas que corran por las calles anunciando estas buenas nuevas. Listo. ¿Listo? Entonces- Cantemos. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura.
Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la